Bueno, listo. Entonces, de la Comunitas del Dolor, efectivamente, yo creo que cuando ustedes leen el proyecto de propuesta del volumen testimonial, ahí hay varias cosas importantes en torno a esto. La primera de ellas es que el volumen, y incluso nos sirve para discutir, y yo hasta ahorita que estaba pensando que comenzábamos la sesión, yo decía, este es el momento para decirles que en parte la razón del seminario también es para pedirles ayuda a ustedes a pensar todas estas cosas. De hecho, eso no, nosotros no tenemos varias cosas resueltas, tenemos claridades varias, pero también hay cosas que no tenemos realmente resueltas. Entonces, esta pregunta me sirve para hablar precisamente de eso, es decir, para bien o para mal, las comisiones siempre giran en torno a dolores, siempre giran en torno a la ratificación, al reconocimiento de esos dolores, como cuando Vinadas decía que el no reconocimiento del dolor del otro es un fracaso moral. Yo creo que la comisión, digamos, en ese sentido tiene digamos, una postura clara sobre eso, es decir, gira en torno a dolores. Pero estoy de acuerdo, ahí hay una idea en donde una cosa es centrarse, y aquí es donde el volumen comienza a pensar otra cosa distinta. Una cosa es centrarse en torno a las dimensiones de los hechos victimizantes. Una de las cosas que a mí me impresiona mucho de los documentos que he leído de todos los investigadores y todos los grupos de la comisión es que efectivamente nosotros estamos un poco, y lo voy a decir con mucho respeto y con mucha honestidad también, estamos un poco encarcelados en el hecho victimizante. Y no lo digo de manera incluso ni siquiera crítica, yo creo que pues esta es la epistemología que la comisión tiene. El asunto es que efectivamente, cuando estábamos diseñando la propuesta del volumen, una de las cosas que decíamos, de los 8 volúmenes de la comisión, prácticamente yo me atrevería a decir que 7 giran en torno al hecho victimizante, o a su contexto histórico, o al hecho en sí mismo. De pronto el tema de afrontamientos quizás ayuda a variar un poco eso, pero el afrontamiento de todos modos está muy cercanamente relacionado con un hecho muy particular en un momento histórico, en unas condiciones de tiempo y modo y lugar específicos. Pero uno pensaría que por lo general estas comisiones siempre, es cierto, giran en torno a esa dimensión del sufrimiento leída en términos de violaciones en derechos humanos. Ayer decíamos que el lenguaje nuestro es el lenguaje jurídico, nuestro lenguaje del dolor es el lenguaje del derecho internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo he planteado un poco en el volumen? Y me gustaría escuchar también si pudieron haber leído eso, sus impresiones, ¿no? Una de ellas es, primero, que yo quisiera distanciarme un poco del relato del hecho victimizante. Uno, porque efectivamente ya está, todos los otros volúmenes lo están haciendo. Pero ¿cuál sería la propuesta acá? La propuesta aquí es muchísimo más compleja, me parece a mí, porque implica más bien entender cómo esos dolores, por una parte, cómo esos dolores comienzan a habitar la vida de los seres humanos y la vida cotidiana en el tiempo, y cómo esos dolores en realidad se instauran en esa vida cotidiana y de alguna manera se distancian de él. Aquí hay un trabajo, me parece a mí, del tiempo muy importante, y cómo en esa distancia la gente comienza a producir son nociones de futuro, precisamente. Yo creo que, entonces, por un lado, pienso que uno de los aspectos importantes del volumen tienen que girar precisamente a lo que yo llamo esas reverberaciones del sufrimiento, es decir, no centrarse en el hecho, sino centrarse en los ecos que ese hecho ha tenido a lo largo del tiempo con las personas. Entonces, eso nos distancia un poco de una visión centrada en el dolor y nos sitúa más en una visión centrada en la vida cotidiana y en la reproducción de la vida cotidiana. Y ahí aparece otra propuesta del volumen, que es realmente cuáles son, desde ese punto de vista, cuáles son entonces los recursos sociales y culturales que las personas tienen en sus vidas cotidianas. Aquí la palabra vida cotidiana en términos fenomenológicos se vuelve muy importante. Vida cotidiana es la estructura, digamos, los espacios sociales y las estructuras de encuentros cara a cara que constituyen nuestra vida diaria. Es un término en realidad técnico, ¿no? Vida cotidiana no es la invisibilidad de lo que pasa todos los días, es un término muy específico que yo uso en el documento. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los recursos sociales y culturales que las personas y las comunidades concretas, pasado el tiempo, tienen a la mano para configurar sentidos de futuro? Y ahí sí creo que el volumen en su segunda parte, especialmente, casi que me atrevería a decir que el volumen de testimonios debe terminar con una cosa de estas, en donde nosotros efectivamente nos centremos es en ver cómo la gente construye el porvenir.
Y eso no, y cómo construir incluso esperanza. Y en eso yo tengo una discusión con los filósofos y los teólogos, porque para mí la esperanza es un conjunto de prácticas y formas de habitar el mundo, no es una abstracción conceptual, sino es lo que la gente literalmente hace para producir sentido de futuro y continuidad temporal y espacial de su propia existencia social y cultural. Y yo creo que eso es posible cuando nosotros nos distanciamos un poco de la lógica del sufrimiento. En ese sentido, lo que hacemos es no centrarnos en el sufrimiento, sino recogerlo para ver a la gente cómo eso también constituye ladrillos para producir esta especie de edificio que llamaremos el porvenir, ¿no? Y entonces el volumen en ese sentido es proactivo, digamos, propositivamente, ¿no? Yo creo que sí nosotros tenemos que echar una reflexión, Nancy, entre otras cosas que tú estás tan metida en ese asunto, una reflexión muy sólida sobre cómo la gente construye vidas cotidianas y indistintamente si eso le llamamos afrontamiento o no, porque yo siento que la palabra afrontamiento está más relacionada como cómo la gente reacciona a una circunstancia de victimización concreta, por ejemplo. La reflexión mía es más temporal, es qué pasa con el tiempo y cómo la gente, casi que como dicen los semánticos, cómo la gente resignifica el mundo o significa el mundo desde las heridas que han tenido. Y ahí hay muchas cosas, porque ahí hay desde microproyectos específicos de comunidades concretas, desde chagras, montañas, proyectos agroecológicos, el proyecto de construir una casa familiar, por ejemplo. Yo sé que esas son cosas que para la justicia transicional tienen absoluta irrelevancia, pero para un país que está construyendo paz desde abajo me parece que es lo más importante de todo, porque la justicia transicional, entre otras cosas, a mí me parece que comienza a derrumbarse en Colombia con el fin de la Comisión de la Verdad, por el sensible hecho de que el sistema integral deja de ser un sistema porque desaparece uno de sus componentes y ahí queda otra cosa distinta que no es lo que habíamos de todos modos pensado, a pesar de que hubiéramos supuesto que daríamos continuidad a todo eso. Entonces sí, Juana, si estás por ahí, efectivamente, yo sí creo que hay que reflexionar sobre el porvenir, pero de forma realista y poner eso también dentro del volumen, porque me parece que eso en realidad también es lo que debe quedar, el esfuerzo de muchas personas y muchos seres humanos construyendo mundo en general, no solamente mundo material, sino significados, habitar y una cantidad de cosas. Entonces ahí hay una apuesta del volumen sobre eso que está, digamos, no está tan explícita en el documento que escribí, pero para mí es una componente absolutamente fundamental, porque yo sí creo que ese volumen tiene que terminar de una manera más bien, no quiero ser naif con esto, pero no quiero terminar, eso es un volumen que no puede terminar en el escepticismo y en la tristeza y en el fracaso, sino todo lo contrario, tiene que resaltar es más bien que a pesar de todo la gente hace cosas. Y eso es una opinión personal que si ustedes quieren comentar una cosa así, por supuesto estamos a la orden para la discusión. Sobre la segunda pregunta, sobre el SIM. Bueno, esta es una pregunta muy importante porque también me permite hablar de cómo nos imaginamos nosotros, sobre todo porque en el texto que había para hoy, específicamente, obviamente digamos, el que yo escribí, que específicamente giraba en torno a los efectos de las comisiones, porque algo que poco se estudia son los impactos y los efectos de las comisiones después de las comisiones, cuando pasa el tiempo, no en sus momentos. Hay mucho trabajo sobre sus momentos catárticos y hay mucha carreta sobre todas esas cosas que se supone que pasan allá adentro. Y hay en el texto una frase que está por ahí metida que dice, por aquí justo la tengo escrita, de hecho, es esta noción de que contar la historia, ¿sí? Contar una historia reinstituye lo que el texto llama sujetos históricos. Estamos hablando de un documento que habla, que me parece hasta interesante plantearlo, sobre excombatientes, ¿sí? Que es una palabra que en el sur de África tiene una connotación distinta a pesar de la tecnología transicional que en Colombia. A veces se piensa que son palabras que tienen los mismos contenidos, pero resulta que los contenidos de todos los términos que emergen en estos contextos pueden variar significativamente. En eso no me meto ahora, pero para explicarlo de sí, lo que quiero decir es que precisamente extraído de esa reflexión en donde estos excombatientes del ala militar del Congreso Nacional Africano, guerrilleros del Congreso Nacional Africano, de un conto esizo, se dice en cosa, para ellos, y después hablamos un poco de eso, contar la historia, no testimoniar, contar su historia es distinto, era un artefacto de agenciamiento, llamémoslo así, o de subjetividad histórica y política concreta que se reinstituía con el acto de contar. No necesariamente con el acto de testimoniar, sino con el acto de contar. Entonces, aunque los dos por supuesto se sobreponen. ¿Cuál es la propuesta que yo tengo para este volumen?
Y además, a todos nos interesa un poco hablar de esto también. Nosotros lo que queremos, lo que propusimos al plenario es hacer historias de historias. Lo que yo decía ayer, no se trata de extraer fragmentos testimoniales, que a veces la gente piensa que esto es un ejercicio de corte y pegue, que eso es muy peligroso, por cierto, sino es coger unas historias que sean, digamos, que en su núcleo representen una cantidad de fenómenos que van desde los significativos, afectivos, etcétera, una serie de historias que nosotros tomamos de las palabras que ustedes han recogido, pero nosotros las acogemos de otra forma. ¿Cómo acogemos eso? Por ejemplo, una historia interesante que alguien me contaba sobre un árbol, una historia que yo siempre cuento, no me canso de contar, la famosa historia del árbol dolido, y alguien en el Meta me contaba, o en el Bichada me contaba que había una historia de un árbol que también sentía los del Guaviare, Heriberto, exactamente, que usted está por ahí. Entonces, alguna historia similar, y yo decía, sería fascinante contarle a este país, que eso no cabe dentro de las victimizaciones, ni los afrontamientos, ni ninguno de los términos, contarle al país que la selva duele, que el árbol duele, y nosotros en beneficio de la buena fe, para tratar de entender las muchas dimensiones de los dolores precisamente, le permitimos construir una historia con los habitantes y con el árbol también, por absurdo que suene, sobre esos dolores de esos árboles allá en Guaviare o allá en la Sierra Nevada donde yo estuve. ¿Qué necesitamos para eso? Nosotros tenemos un fragmento de testimonio, ¿cierto? Que ustedes han recabado. ¿Qué queremos hacer nosotros? Volver sobre ese fragmento, volver sobre las personas que contaron ese pedazo de la historia y profundizar con ellos para convertir eso en una historia. La historia obviamente tendrá que ser acogida por nosotros. Entonces yo digo, y esto lo leeremos seguramente más adelante con un ejemplo de mi propio trabajo, digamos, muy primigenio de estas cosas, pero es un ejemplo. Nosotros, ¿qué queremos? Queremos tomar esa historia y queremos incluir las voces de las personas del CIM o de los entrevistadores o de los transcriptores o de los investigadores para que nos ayuden a acoger y darle contexto a esa historia. Este acoger quiere decir, por ejemplo, incluir al comienzo algunos párrafos que hablen de la atmósfera de la conversación, de la atmósfera de la región. Es un poco como teatralizar el asunto, es la palabra que utilizaría un sociólogo, antropólogo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo las historias le ponemos un contexto? ¿Cómo incluso el etiquetador, el entrevistador puede escribir ese párrafo? ¿Y cómo podemos nosotros en un pequeño trabajo colectivo entre 3 o 4 personas construirle lo que yo llamo un hogar a ese testimonio? Un contexto sensorial, un contexto emocional, un contexto, si se quiere, afectivo en el sentido pues mucho más amplio de la palabra, un contexto del que sea que se nos ocurra con el concurso y con la colaboración de quienes estuvieron integrados dentro de este proceso concreto de recolección, transcripción y demás cosas. Entonces, así me imagino yo las historias. Y si uno la pone así, se hace, digamos, y eso también lo podemos discutir luego, más legible para un lector. Porque como ustedes saben, y creo que han tenido esa experiencia, leer testimonios resulta muy complejo. Y si uno no le toma la mano al lector en la lectura de estas historias, el lector se va a sentir muy perdido y el testimoniante va a sentir que su historia también va a quedar muy fracturada o va a quedar como extraída. Por eso la palabra extracción la uso en este contexto. Entonces, bueno, así es como yo me imagino el CIM operando. Y todos los que tienen que ver con eso, desde investigadores hasta los otros. Y si tenemos 100 historias y somos tan positivos y tan, ojalá tuviéramos 100 historias bien construidas, construir una sola historia es tremendo camello. Por eso yo combato la idea de que esto es un corte y pegue de palabras. Construir una historia de un fragmento es un trabajo que requiere encontrar el fragmento. Eso nos encontramos hablando con ustedes, pues hablando con la gente, y ahí vamos, digamos, encontrando cosas para profundizarlas. Y esas profundizaciones las hacemos por 2 caminos. Las hacemos por el camino de profundizar en la entrevista. De pronto algunos investigadores o colegas que están en las regiones nos pueden ayudar en eso. Nosotros tenemos algún fondo para ir a profundizar esas historias específicamente, y yo en particular quisiera hacer varias cosas ahí. Pero también tenemos otros experimentos de profundización ya más que centradas en el pasado, sobre todo centradas en el porvenir, es decir, en las historias de futuro. Y tenemos algunos viajes planeados de recorrer la palabra itinerantemente por algunas regiones del país, precisamente para todo eso. En conclusión,
Alejandro, la idea es esa, la idea es la participación de quienes quieran meterle a esto y quienes que tuvieron, digamos, mucho que ver en la producción de algunas de estas fragmentos testimoniales, ¿no? Y es esa búsqueda la que es difícil, es esa búsqueda la que ustedes nos pueden ayudar también con las intuiciones que podemos hablar acá. Nosotros tenemos ya una estructura general del volumen, por ejemplo, para tranquilizar en ese sentido, porque meterse a navegar por 5.000 testimonios, pues es literalmente imposible, ¿cierto? Nosotros tenemos una estructura de un volumen que decimos, bueno, la primera parte del volumen queremos que sean historias anticipatorias. Cuando uno hace, ustedes saben perfectamente, cuando uno entrevista largamente a gente que ha pasado por procesos de desplazamiento y estas cosas, es increíble cómo una cantidad de eventos anteriores al evento violento emergen, como los sueños, las pesadillas, las experiencias premonitorias y una cantidad de universos en donde la ficción y la realidad parece que se confundieron. Entonces hay una primera parte que sería fascinante explorar en términos de eso. Si ustedes conocen, después podemos compartir un poco el documento, que son 3 páginas sobre esa estructura del libro. Eso, no está, eso todavía, pues esa es la propuesta de navegación que yo tengo para facilitar el asunto. Hay una segunda parte que tiene que ver con historias de devastaciones, que son historias de silenciamientos, historias de fracturas y historias de ausencias. Y eso igualmente tiene sus múltiples, digamos, subdivisiones. Y terminamos una tercera parte con lo que llamamos relatos del futuro, que es precisamente el dolor que se toma para ver cómo la gente reconstruye mundos posibles en sus vidas cotidianas, para terminar el libro con eso. Y en todo eso, pues yo veo la presencia de todos los que quieran colaborar, pues absolutamente central, ¿no? Si no, sería realmente imposible. Bueno, de cara a lo que acabo de decir, precisamente, si atendemos esta noción de la escucha como un proceso social, en donde el encuentro con la persona es solamente un elemento de eso, la gran pregunta que yo me hago es, ¿cómo se hace ese encuentro? Y me parece que ahí hay una, llamémoslo así, una economía política que uno tiene que tener en consideración. Y quiero decir ahí, digamos, varias cosas con eso. Fíjense que la comisión a veces dice, me voy a hacer trabajo de campo, cuando dice que va a hacer entrevista, me voy al campo, incluso en forma de sustantivo, me voy al campo a hacer el trabajo, o a veces el centralismo, digamos, bogotano, ¿no? Que presume que aquí queda el centro del conocimiento y la ciudad, y allá queda el territorio y el campo también. Entonces ahí hay una noción de campo muy peculiar. Yo creo que en cierta forma cuando uno entrevista, uno a veces piensa que va a hacer trabajo de campo. Campo es una palabra muy diversa en las ciencias sociales, pero también uno podría decir que cuando nosotros hacemos nuestras investigaciones en el seno de la comisión, estamos también configurando un campo académico, que es el campo de la transición y el campo de los estudios de la transición. Entonces, en el momento mismo en que uno entrevista, hay 2 campos distintos. El campo fenomenológico del encuentro cara a cara con la persona que va a hablar, pero en ese encuentro fenomenológico también se instaura las condiciones de posibilidad del campo académico que llamamos justicia de transición. Y obviamente, pues entonces hay un campo de trabajo también, y entonces uno vería cuál es la relación entre ese campo visto de varias formas y las relaciones de poder intrínsecas que hay ahí. Y lo digo por la sencilla razón de que el volumen de la Comisión de la Verdad y el volumen de testimonios giran en torno a esa noción de campo. Giran en torno a un encuentro cara a cara, fundamentalmente. A veces es auditivo, porque uno escucha al otro, pero en últimas, pues los fenomenólogos hablan realmente desde un cara a cara, pues eso sería una gran discusión ahí, pero es un encuentro cara a cara que está determinado por las condiciones de posibilidad de ese encuentro. Esto, lo que quiero decir aquí con esto es que es tan importante, siempre he dicho esto, siempre, es tan importante el sitio donde uno va a escuchar, ¿sí? Llámese territorio, llámese Guaviare, llámese esquina, llámese donde se quiera llamar, como el modo de llegar hasta ese sitio. Y eso lo que quiero, digamos, plantear con esto es que hay unas relaciones fascinantes en ese proceso, hay una economía política detrás de todo esto. Y quiero solamente resaltar, digamos que la única manera que se me ocurre contar un poco eso es incluso lo que a mí mismo me ha pasado, ¿no? En el año 2001, cuando yo comencé mi trabajo, ahí sí de verdad mi trabajo de campo en Sudáfrica, hay un hecho de desplazamiento del sujeto espacialmente a otro sitio,
el investigador se fue a un sitio a hacer su trabajo de campo que no era su hogar, sino era una especie de lugar de lo otro, digámoslo así. Yo comienzo a hacer mi trabajo de campo allá, originalmente pensando que yo iba a estudiar sobre las violencias de las vidas cotidianas en las localidades negras en Sudáfrica. Cuando llegué allá un poco ingenuamente, porque yo venía de Estados Unidos donde estaba trabajando, yo llegué con un poco desafortunadamente, esa pretensión académico centralista en donde pensaba que me las sabía todas y de alguna forma que como que lo que había leído sobre eso había sido suficiente para volverme el especialista, pero de todas las cosas que no se me ocurrieron cuando estaba haciendo el trabajo de campo es que allá se hablan 6 lenguas simultáneamente en el sitio donde yo estaba, de las cuales yo no tenía acceso sino solamente a 2 o 3, y las otras eran totalmente desconocidas para mí, primer elemento. Y el segundo, cuando yo aterricé en las localidades segregadas, yo siempre me pensaba a mí mismo como si fuera un sudaca, ¿sí? Yo decía, no, pues yo voy a cuadrar muy fácilmente dentro de toda esta gente, primero pues porque tengo origen cubano y la mitad de mi familia es afrocubana, excepto seguramente yo, pero cuando llega, yo soy un latinoamericano común y corriente, ¿sí? Y seguramente no voy a tener ningún inconveniente cuando llegue allá. Y cuando llego allá descubro con pavor que yo era extremadamente, por supuesto, blanco para el contexto donde estaba, y la lectura que la gente tenía de mí era que no me veía como latinoamericano, sino me veía como extranjero. Y en Sudáfrica un blanco extranjero es igual a un europeo. Punto. Eso no tiene vuelta de hoja, no hay nada que hacer. La lengua de intercambio, por ejemplo, es el inglés, para comenzar, la más general. Entonces eso ya lo sitúa a uno dentro de un sitio. Entonces cuando yo llego, y aquí es muy importante esto, cuando yo llego a trabajar allá, obviamente duró muchísimo tiempo. El trabajo realmente, el proceso de acercamiento mío con la gente con la que estaba trabajando se demoró más de un año. Literalmente yo demoré un año tratando de negociar conceptual y epistemológicamente el trabajo que iba a hacer con ellos. Eso es una historia en sí misma que no la voy a contar acá, pero lo que sí voy a contar es que el día que, la primera vez que me aterricé en esta organización de excombatientes fue una cosa muy curiosa, porque me mandan a un edificio después de un poco de vueltas que había dado, y finalmente llego a un edificio y me encuentro ahí con una colega que después se volvió muy amiga mía, pero que me trataba con mucha distancia al comienzo, porque había un recelo específico de los extranjeros, precisamente. Entonces entramos al edificio, yo la saludé en el ascensor, ella siguió derecho, yo seguí buscando, y de pronto cuando llego al sitio, a las oficinas del WECAT, como le decíamos, el Western Cape Action Tours, entro y lo que me encuentro son como 12 hombres africanos negros, como se dice ya, que estaban en diferentes cosas, son los combatientes o excombatientes de los que estoy hablando en este texto en particular, y ellos todos ocupados en sus cosas. Yo entré, me senté, me pusieron a esperar media hora, 1 hora y media, y de pronto uno de ellos se voltea y me dice, ¿y usted qué quiere? Como preocupados de que este personaje, pues como que ahí sentado sin decir nada. Yo era un poco tímido, tengo que reconocerlo, porque había partes que no entendía bien. Y de pronto en medio de esa conversación uno de ellos, sí, por ahí lo vimos en tal sitio, tal otro, y de pronto sí, está buscando a esta tal persona es el que dirige esta vaina, esta institución, se llama tal y tal y no demora en salir. Y justo en ese momento en donde yo estoy, digamos, tratando de entablar algún tipo de conversación, porque era un trabajo que se iba a hacer en 2 o 3 años, de todos modos, a pesar de que había sido originalmente una propuesta de trabajo de investigación allá con una universidad, terminó por volverse también mi tesis de doctorado. Entonces, en el momento determinado, pues me tocaba tener paciencia, ¿no? Entonces, en un momento determinado, sale el personaje, timbra el teléfono. Yo sé que estoy contando una cosa totalmente trivial, me disculpan por esto, pero es que creo que esto está hecho de esas trivialidades también. Suena el teléfono, ring, 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 contesta alguien y dice, oiga, aquí lo están buscando para una entrevista, le dicen al director, para una entrevista de Estados Unidos, que si viene y toma la llamada, el hombre sale emberracado de la oficina, coge el teléfono y comienza a hacer mala cara por el teléfono, a decir sí, 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 y en un momento determinado le dice a la persona al otro lado de la línea, este es un comandante que fue importante, digámoslo así, ¿no? Un excombatiente, no es un excombatiente cualquiera, fue un tipo que fue, y nosotros vamos a leer un texto de él al final, que fue parte de los debates de la Comisión de la Verdad en torno a excombatientes y otras cosas. Entonces, es un tipo importante. Y sale, contesta y le dice de buenas a primeras, le dice al otro lado del teléfono, es que nosotros no queremos tener nada que ver con extranjeros ni con académicos. Por favor, nos dejan tranquilos, no queremos saber nada de ustedes. Y le cuelga el teléfono.
Y cuando el hombre cuelga el teléfono, pues yo, por supuesto, entro en pánico porque mi primera presentación iba a ser, pues es que yo vengo de una universidad X en una parte del primer mundo y vengo a hacer una tesis de doctorado que yo creo que a ustedes les puede interesar. Y ese sencillo acto me hizo reflexionar muy profundamente, porque lo que les contaba, precisamente Sudáfrica, como yo decía en el texto, era hacer trabajo de campo en Sudáfrica en el año 2000, entre el 97 y el 2000, 2001, era nada menos que el gran privilegio, era el país donde se había acabado el apartheid, y el apartheid había sido motivo de discusión en la teoría política durante 3 décadas, había sido motivo de discusión en la geopolítica africana de la Guerra Fría durante décadas, había sido motivo de discusión en las discusiones sobre colonialidad y poscolonialidad en el África durante décadas también. Todo el mundo tenía que ver con eso, y cuando eso se derrumba, pues eso, por supuesto, un poco lo que ha pasado en Colombia, pero yo he notado que eso ha disminuido pues de manera absolutamente significativa en cuestión de meses, incluso casi, se volvió realmente el centro de atracción de muchas cosas. Entonces, había dinero para viajar, digamos, había muchísima competencia, pero había fondos para viajar, y terminó por convertirse en el trabajo de campo de muchísimos investigadores internacionales. Y ahí se genera en ese proceso un campo académico, en el otro sentido de la palabra, porque nada más ni nada menos que la reconciliación, perdón, upa, la reconciliación como artefacto y como mercancía de consumo incluso, emerge en Sudáfrica. La noción de la justicia restaurativa emerge en Sudáfrica con el proceso de la comisión. ¿Cómo será que eso se le llama el modelo surafricano? Nosotros somos una variación del modelo surafricano. Nosotros no somos ninguna cosa particularmente especial, por más de que se repita todo el tiempo. No tenemos nada de especial. Lo único que tenemos es un par de cosas distintas, que yo creo que tienen que ver es con el contexto de Colombia. En Colombia hubo una serie de, llamemos, victimizaciones a pueblos étnicos que no se habían visto de otras maneras en el mundo. Entonces, el contexto colombiano nos obliga a reflexionar con más profundidad en eso, y también quizás el tema del exilio, o la magnitud también del desplazamiento y el exilio en Colombia. Pero esas son variaciones temáticas, no son variaciones de la estructura, digamos, del operador transicional. Entonces, en ese trabajo de campo, allá se suman el nacimiento de un terreno, ¿sí? de un concepto de campo que se llama el campo de la justicia de transiciones en su versión número 3, que es la justicia restaurativa. Es una versión 3, hay otras versiones de eso, obviamente anteriores, la literatura en eso pues es muy autoevidente. Es el trabajo, en la noción del trabajo de campo, en el caso mío como antropólogo, de ir a trabajar a hacer etnografía en otro contexto que era, no es el tradicionalmente entendido para los antropólogos, sino en un escenario de transiciones. Y era también pues un campo de poderes, porque todas es conocimiento, academia, poder, están todas entretejidas. ¿Y cómo se veía esa entretejida de poder que afectaba la manera como uno se acercaba a las personas para escuchar, esencialmente? Eso es lo que trato de expresar acá. Lógicamente, esta gente le dijo a este personaje por el teléfono: no queremos saber nada de ustedes. Y cuando yo les dije que yo quería trabajar allá, pues obviamente me tocó recurrir a triquiñuelas muy curiosas. La primera de ellas es prácticamente me tocó a mí repensar mi propia identidad, porque yo llegué como un académico venido de Estados Unidos, y terminé, cuando me preguntaron, ¿y cómo, por qué nosotros tenemos que trabajar con usted si ya estamos mamados de tantos gringos? Así ven, así hablen español nomás. Eh, a mí me tocó contar mi propia historia, de hecho, y tocó incluso conciliarme con mi propia historia, digamos, de mi familia específica como activistas políticos, y también gente que, en mi caso de mi familia específica, que hicieron parte de movimientos guerrilleros en la década de los 60, primigenios a todo lo que ha pasado en Colombia. De todos modos, eso afortunadamente, lo digo yo, está publicado y escrito en público. Yo lo he escrito para evitar suspicacias, pero hay una historia de mi familia que tiene que ver con la Revolución Cubana y con otra cantidad de fenómenos latinoamericanos. Entonces, la implicación de eso fue que a mí me retocó reevaluar mi propia historia para construir un diálogo con ellos. Y cuando ese diálogo se constituyó, efectivamente los términos de referencia para escuchar al otro cambiaron. ¿Qué es lo que, con el tiempo, qué es lo que entendí? Y por eso la exigencia de esta gente
que uno piensa que porque son combatientes o estuvieron en armas o eran liderazgos sociales, eran desprovistos de teoría y desprovistos de conceptos y desprovistos de cosas, un gran error. Muchas veces lo digo con toda franqueza de la academia también, presuponer eso. Ellos me exigieron, por supuesto, que hiciéramos un proceso de conversación que duró un año para que yo pudiera construir el proyecto. Y ahí comienzo yo a entender qué quiere decir una ética de la colaboración y qué quiere decir escuchar al otro en sus propios términos, dirían un poco los antropólogos también. Entonces, ¿por qué tanta suspicacia? Bueno, yo creo que la suspicacia radica en que el encuentro testimonial es un encuentro que está atravesado por relaciones de poder. Y si uno quiere escuchar de otra forma a las personas, es la reflexión que yo hago con el tiempo, y esto pues no es de hierro también, esto tiene de barco, digamos que autocríticas también. Si uno quiere escuchar a la gente de otra forma, tiene que tomar en consideración esas relaciones de poder y traducir eso en una serie de prácticas que son distintas en términos de esa escucha. Y ahí es cuando quizás comienzo a hablar un poco de la ética colaborativa o las epistemologías colaborativas, en fin. Y eso, esa reflexión deviene en realidad todo lo que terminó por alimentar el proyecto del volumen de la comisión. Entonces, y con esto un poco termino, para muchos colegas, veía muchos de los combatientes y las mamás con los grupos de mujeres con los que trabajé allá, yo le digo las mamás porque eran como mis mamás, pero son en realidad organizaciones de mujeres, en sentido general de la palabra. Y una de las cosas que siempre decían era, ¿de qué me sirve contarle a usted la historia si usted se la lleva y nunca vuelve más? Me decían. Y a veces uno cree la ficción, quizás, de que con llevarle la tesis de doctorado a Mama Nguevu allá en Ciudad del Cabo era suficiente. Yo he sido súper crítico, incluso yo ni siquiera uso la palabra devolución, me parece una perversión, entre otras cosas, utilizar el término devolución en estas cosas. Yo personalmente pienso que aquí tiene que haber es una relación de trabajo que perdure en el tiempo, pero es evidente que eso también tiene condicionamientos. Entonces, ¿por qué la suspicacia de muchos de ellos? Porque ellos veían que en esta gran estructura que a veces uno como académico quizás no es muy consciente porque uno de pronto está autoungido de legitimidad, uno piensa que uno tiene el derecho adquirido de ir a preguntar y resulta que eso es una linealidad que es estructurada por relaciones de poder constitutivas del proceso de investigación. Y si uno quiere hacer otra cosa distinta, le toca a uno romper un poco con esa linealidad. Y eso es un complique, pero eso es una cosa que sí se puede hacer también. Entonces, claro, para muchos de ellos encontraban una continuidad histórica. Ellos, algunos me decían, no encontramos ninguna diferencia, así me lo decían en la cara, literalmente. Menos mal que me acostumbré, pero no encontramos ninguna diferencia entre los esclavos que sacaban del continente desde el siglo XVI, en donde los cuerpos de los hombres y mujeres negros sencillamente alimentaron la acumulación originaria del capital, decían algunos incluso que habían leído a Marx también, pero en términos genéricos ese es el gran relato africano, ¿no? La expropiación del cuerpo desde el siglo XVI o antes, incluso desde la antigüedad griega, si uno se pone a ver todos esos mapas también. Luego uno estudia un poco la historia y hay algo que está muy presente en el continente, que son el proceso del Congo y las caucherías. Esos fueron finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿Por qué digo que está presente? Porque el Congo-Brazzaville y el DRC, la República Democrática de Congo, ha venido en guerras y guerras y guerras y guerras desde su proceso de descolonización en 1961, cuando matan a los belgas y los gringos, asesinan a Patricio Lumumba allá en Kinshasa. Entonces, la presencia misma de la guerra en Congo, la presencia misma de la guerra en Burundi y en Ruanda, asociados a toda esa cosa, para muchos intelectuales africanos y para muchos, pues mucho público, digamos, ilustrado también y no ilustrado, ellos ven que hay unas continuidades que vienen desde antes. Entonces, expropiación de cuerpos, expropiación de materiales como el caucho, luego las guerras de África Oriental, ¿no? Occidental, ¿no? Sierra Leona, etcétera, que tienen que ver con metales estratégicos desde el diamante, la tanzanita, el coltan y otras cosas, que son sumatorias de lo mismo, son un proceso que lleva mucho, es un continente expoliado desde hace 400 años, de una manera atroz. Y cuando uno llega, me dice un colega, es que ya cuando ya había pasado el tiempo, ¿no? Dicen,
esencialmente es que la extracción de testimonios es un capítulo adyacente de las extracciones que el continente ha sufrido. Aquí la diferencia es que usted extrae testimonios para ir a producir una teoría. Es tremenda el cuestionamiento. Y esa teoría, ¿quién le da fama? Me decían. ¿Quién es el que se privilegia con eso? El académico, el que además en esa división social del conocimiento, ¿no? La víctima es el procurador de datos, el académico es el administración y el productor de teorías, que son las que terminan por revertir en las publicaciones de papers, como hablábamos ayer. Yo soy muy consciente de todo eso, la publicación de libros, el prestigio y el dinero que todo eso sale. Entonces eso cuando lo enfrenta a uno, pues lo obliga a uno a reformular una cantidad de cosas. Pero lo que voy con toda esta discusión es que el encuentro testimonial está estructurado en relaciones de poder que son unilineales con frecuencia, que no implican diálogos, que no implican conversaciones, que no implican incluso compartir la autoría de un libro, por ejemplo. Y aquí es muy importante esto porque yo pienso que un volumen como este tiene que tener una poliautoría. Eso no es la comisión de la verdad solamente. Casi que en el momento en que yo digo que cada testimonio es una historia, casi que cada uno de ellos es un autor. Y eso es lo que significa para mí polifonía. Entonces, no sé, eso tiene impactos en eso, precisamente. Por ejemplo, lo que significa la autoridad y la autoría de un texto, como dirían los posmodernos hace 2 décadas. Y yo creo que ahí hay una gran pregunta del informe de la comisión sobre qué quiere decir autoridad y autoría cuando centramos el trabajo en las historias de las personas. Y creo yo que también esto es todo lo que implica eso. Y aquí, digamos, se comienza a cuestionar, digo yo, el circuito global de circulación de información. La gente le dice a uno, no queremos seguir siendo motivos de sus teorías, no queremos seguir siendo información para sus informes, me dijeron una vez allá en Ciudad del Cabo, por ejemplo. ¿Cuáles son las éticas de ese encuentro? ¿Qué implica cuando uno le hacen estos cuestionamientos? ¿Qué implica para el proceso investigativo? ¿Cuál es la ética que tiene que operar allá adentro? Y sobre todo también, ¿cuál es la política que tiene que operar allá adentro? Y cuando digo política es la relación del trabajo que uno tiene con el poder autoral, con el poder editorial, con el poder circulatorio, etcétera. Se pregunta uno mucho de cómo será, porque una de las cosas que la mamá Angeu me decía, por ejemplo, o otra de las madres, mamá mía, me decía un día, señoras ya de 70 años en ese momento, algunas de ellas desafortunadamente ya han muerto, ellos siempre se preguntaban que por dónde iban a circular sus palabras, que cómo sabíamos dónde se habían publicado, por ejemplo, porque efectivamente los investigadores europeos y gringos, en general del norte global, un colombiano en Sudáfrica en el año 2001 en América Latina han habido 4 investigadores latinoamericanos que han trabajado en las últimas 3 décadas en Sudáfrica y yo soy uno de ellos. Nosotros 3 han tenido otras experiencias distintas, pero es tanta la jerarquización de eso que es el norte global el que produce los conceptos. Y la prueba de eso es que lo que trabajaba ya era gente que venía del norte global, de Inglaterra, de Estados Unidos y sobre todo de Alemania y a veces de Suecia y demás. Los franceses eran inexistentes en Sudáfrica, entre otras cosas. Entonces, aquí hay una pregunta por la distribución social de esas ideas y testimonios, de estas historias, de cómo vamos a hacer para que esto se distribuya de otra manera, tenga un vínculo, que la palabra hablada de ellos tenga un vínculo ahí sí de verdad productivo. ¿Cómo hacemos para leer esta jerarquización del conocimiento en donde las víctimas son fuentes y la comisión y los teóricos y los académicos somos los que producimos teorías? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de la experiencia? Porque una de las críticas que siempre se le hace a las víctimas es que su experiencia es importante, pero no constituye una teoría. A Primo Levi le criticaban eso, a Jonah Meri le decían lo mismo, a Charlotte Delbo, sobreviviente del Holocausto, que ella tiene su propia teoría de la memoria basada en la piel de la serpiente, por ejemplo. Siempre se les criticó que ellos estaban demasiado cerca del dolor como para poder producir una teoría, y yo radicalmente estoy tan en desacuerdo con eso que ni para qué lo digo. Y el último punto, y con eso sí me quedo callado realmente, ahora sí, tiene que ver con la noción de experiencia como una especie
reinstitución del sujeto histórico. Una de las preocupaciones que ustedes leyeron en el documento y que yo siempre tuve es cómo la gente en realidad se convertía en, llamémoslo así, la palabra no es muy bonita, pero agente del proceso histórico, porque una de las cosas que uno concluye cuando cuando yo hablé con muchas personas en el contexto específico sudafricano, era que muchos de estos excombatientes pensaban que no tenían ningún papel histórico, que eran sujetos, ahí sí como dice Vinadas, sujetos de dolor, insistiendo que allá la palabra excombatiente tiene una connotación distinta a la de acá de todos modos. Más allá de ser sujetos de victimizaciones y sujetos del dolor, lo que siempre plantearon era que eran sujetos históricos y que incluso en sus actividades y sus prácticas cotidianas, el hecho de que Mama Nguevu cuidara a los hijos de Christopher Piet mientras él estaba en la guerrilla, por ejemplo, era el único de los 7 de Guleto que realmente tenía una relación formal con un preciso y con el grupo guerrillero. Ese cuidado de la madre al nieto, porque el hijo estaba en la actividad política, es una forma de actividad también de sujeto político de Mama Nguevu, que después, cuando matan a Christopher, ella toma el cuerpo de Christopher y como ya lo conocemos en Colombia, el cuerpo del muerto también se convierte en una forma digamos, de compromiso y de trabajo político. Entonces, al uno reconocer esos sujetos históricos, uno reconoce que en la cotidianidad también hay dimensiones históricas de la acción y que las personas no pueden quedar reducidas a ser sujetos de dolor y sujetos de victimizaciones y, qué pena decirlo, sujetos de afrontamientos de cara también a todo eso. Me parece que ahí hay una reflexión que en este volumen queremos hacer. Para nosotros es fundamental reinstituir un poco esa, llamémosla, subjetividad histórica, cómo las acciones de unas personas son también parte del proceso histórico y que el proceso histórico no solamente es contado, y por eso hago la diferencia entre contar y testimoniar, a pesar de que se intersecten, obviamente, cómo el acto de contar eso es una forma precisamente de reinscripción de la historia dentro de esa subjetividad. En la comisión en Sudáfrica las víctimas aparecían como víctimas. No existía, los únicos que eran sujetos políticos eran aquellos que eran activistas políticos, porque ya había una definición muy específica de política como confrontación con el Estado, pero resulta que cuando uno se mete entre las telarañas de la vida diaria, resulta que eso del sujeto histórico, del sujeto político, también está asociado a las prácticas y a las formas y la vida cotidiana y a la producción precisamente del futuro. Y por último, al hacer eso, yo tengo la esperanza, esto lo que les estoy contando son esperanzas mías para que aquellos que les interese trabajemos, pero esto es camelludo, esto es mucho trabajo de todos modos, es que en la medida en que hablemos de subjetividades históricas o de posicionamientos espaciotemporales con relación al tiempo de las personas, etcétera, también estamos acabando, o por lo menos poniendo en tela de juicio lo que llaman en el texto silencios endémicos. Las comisiones de la verdad también producen silencios endémicos. Debo decir que, como yo lo decía ayer, ilumina tanto como oscurece y hay cosas que se silencian. Esta es una de ellas. Las continuidades de cuerpos, caucho, minería y testimonio son otras cosas. Hay varios silencios endémicos que yo llamo silencios estructurales que tendremos por ahí alguna lectura para hablar más específicamente de eso. Conclusión, ¿qué es lo que digo acá? Nosotros hemos tratado de proveer un proceso acá de construir y estamos construyendo un proceso que tome en consideración estas críticas históricas sobre estas cosas y tratar de entender que el encuentro testimonial está entretejido con relaciones de poder muy complejas, que no tiene nada de natural, que hay unos poderes operantes ahí muy fuertes. El poder hermenéutico, es decir, cuando uno coge un fragmento y le pone interpretación, hay un poder hermenéutico ahí, que se abroga el investigador. Yo creo que parte del asunto de esclarecimiento tiene que ver con eso, en las posibilidades y las limitaciones de ese poder hermenéutico. Es mi lectura personal, ¿sí? Pero hay otros poderes, está el poder editorial que vamos a mirar también. Cuando saco el testimonio del que yo meto dentro de un texto y lo convierto en un ventríloco de lo que yo como investigador hago? Esa es una pregunta también importante. Entonces, yo creo que en la medida en que, teniendo en cuenta que esta relación cara a cara entre investigador y testimoniante está inscrito en relaciones de poder, nosotros podemos hacer el esfuerzo dentro de la Comisión en Colombia de construir un volumen que interpele esas cosas. Por eso digo que el volumen comisional tiene que ser una interpelación al país, a la nación y a muchas cosas. Esta es una de las interpelaciones. Y para eso hemos pensado un proceso itinerante, un proceso de configuración y de profundización muy específico que tendrá sus limitaciones, pero pues en 11 meses
seguramente será es un milagro. Y esto, pues bueno, esto realmente era lo que quería decir hoy, esta especie de economía de la abstracción, de lo que quiere decir sacarlas. Seguramente en otra sesión vamos a ser más concretos y decir la palabra se saca y se incrusta epistémicamente en un documento técnico. Ese es otro tipo de extracción, pero es una extracción que tiene un nivel distinto que tiene que ver con la transcripción, con la transliteración y con otros fenómenos. Pero por el momento solo me quiero centrar en esto, en qué pasa cuando uno se encuentra físicamente con otro y con otra para hablar y para testimoniar. Y lo que digo ahí es que eso está tan entretejido de relaciones fascinantes que amerita que este volumen interpele esas cosas también. Y esa es la propuesta que hemos hecho en Nación Herida de Narración, precisamente.